Cuando fui a la boda de mi cuñada, mi gafete decía, empleada doméstica. Mi suegra sonrió con desdén. Eres solo una sirvienta aquí. Peor aún, no me dieron comida. Mi cuñada se rió. La comida es solo para la familia de verdad. Me levanté, me quité el anillo y dije, entonces me voy. Mi suegra se puso pálida. Espera, no pude contener las lágrimas que empezaron a brotar de mis ojos mientras observaba cómo todos los invitados me miraban fijamente. Sentí un nudo en la garganta tan grande que apenas podía respirar. 5 años de relación con Carlos y 2 de matrimonio para terminar humillada enfrente de 200 personas que ahora cuchicheaban y me señalaban discretamente con el dedo. Había puesto todo mi empeño en que ese día fuera perfecto para Mariana, la hermana de Carlos. Pasé semanas ayudando con los preparativos, escogiendo las flores, probando los menús, revisando la lista de invitados. Incluso usé mis ahorros para comprarle un juego de pendientes de plata que hacían juego con su vestido. Y ahora esto, un gafete que me identificaba como empleada y no como parte de la familia. Un gafete que habían preparado especialmente para mí. Verónica, no seas dramática, es solo una broma, dijo Carlos acercándose a mí, con esa sonrisa nerviosa que ponía cada vez que su madre hacía algo para humillarme, y él se quedaba paralizado sin defenderme. Esta vez fue diferente. Ya no tenía fuerzas para seguir fingiendo que todo estaba bien. ¿Una broma? ¿Te parece gracioso que me traten como si fuera la criada? ¿Que tu madre me haya pedido que ayude a servir las copas mientras todos ustedes celebran? ¿Que tu hermana me haya dicho que la comida es solo para la familia de verdad? Le dije con la voz quebrada. Doña Mercedes, mi suegra, se acercó apresuradamente intentando que los invitados no escucharan la discusión. Su rostro normalmente controlado mostraba signos de pánico. No era para menos. Su perfecta hija menor se casaba con el hijo de uno de los empresarios más influyentes de la ciudad. Un escándalo era lo último que necesitaba. Verónica, por favor, guarda la compostura. Estás arruinando la boda de Mariana, me dijo en voz baja pero severa. Siempre exageras todo. Nadie te ha pedido que sirvas nada, solo que ayudes como cualquier miembro de la familia. ¿Miembro de la familia? ¿En serio? ¿Doña Mercedes? Entonces explíqueme por qué soy la única con un gafete que dice empleada doméstica, mientras todos los demás tienen sus nombres completos y familia del novio o familia de la novia. Carlos miró el gafete que yo sostenía en la mano. Pude ver cómo la realización lo golpeaba. No había sido una confusión. No había sido un error. Su madre y su hermana habían planeado humillarme frente a todos. «Mamá, ¿qué significa esto?», preguntó con una voz que raramente usaba con ella. «Hijo, estás malinterpretando todo. Debió ser un error de la empresa que hizo los gafetes. Ya sabes cómo son estas cosas. Siempre hay confusiones», respondió ella, intentando sonar convincente, pero sus ojos la traicionaban. ¿Un error? ¿También fue un error que me pusieran en una mesa separada al fondo del salón? ¿O que tu hija me dijera específicamente que la comida es solo para la familia de verdad?, dije mientras sentía cómo la humillación se transformaba lentamente en rabia. Carlos miró a Mariana, quien se había acercado al ver el alboroto. Ella llevaba ese vestido blanco por el que habíamos recorrido 10 tiendas diferentes, el vestido perfecto para la hija perfecta. Sus mejillas estaban rojas, pero no de vergüenza, sino de indignación porque yo estaba arruinando su día especial. Solo quería que todo fuera perfecto, Carlos. Y ella siempre lo estropea todo con sus orígenes y sus modales, dijo Mariana sin ningún remordimiento. Fue como si me hubieran clavado un puñal directo en el corazón. Mis orígenes. Mi familia trabajadora. Mi padre taxista y mi madre enfermera. La universidad pública de donde me gradué con honores mientras trabajaba para pagar mis estudios. ¿Mis orígenes? La pregunta salió de mi boca casi como un susurro mientras las palabras de Mariana resonaban en mis oídos. Carlos se pasó la mano por el cabello, algo que siempre hacía cuando estaba nervioso. Miró a su alrededor, visiblemente incómodo por las miradas que atraíamos. Vamos a hablar de esto en privado, por favor. No hay nada que hablar en privado, Carlos. Respondí con una calma que ni yo misma sabía que podía tener en ese momento. Tu hermana acaba de decir exactamente lo que tu familia piensa de mí. Después de 2 años de matrimonio, sigo siendo la chica del barrio sur que no está a su altura. Doña Mercedes agarró mi brazo con fuerza. Verónica, por favor, estás haciendo una escena. Piensa en el apellido Montero que ahora llevas. Me solté de su agarre. Un apellido que, según ustedes, no merezco llevar. En ese momento, el padre de Carlos, don Ernesto, se acercó a nosotros. Era un hombre alto, de semblante serio que rara vez se involucraba en los conflictos familiares.
Siempre dejaba que su esposa manejara esas situaciones. ¿Qué está pasando aquí? Nada, papá, intervino Mariana rápidamente. Verónica está haciendo un drama por un simple error en su gafete. Le mostré el gafete a don Ernesto. Sus ojos se agrandaron al leer empleada doméstica, donde debería estar mi nombre. Luego miró a su esposa con una expresión que no supe interpretar. Mercedes, ¿qué significa esto? Su voz era baja pero firme. Un error, Ernesto. Ya le expliqué a Verónica que fue un error de la empresa que hizo los gafetes. ¿Y también fue un error que la pusieran en una mesa separada? Preguntó Carlos, que parecía haber encontrado finalmente su voz. ¿Y que le dijeran que no podía comer con nosotros? El novio de Mariana, Alejandro, se acercó, claramente confundido por lo que estaba ocurriendo. Mariana, ¿qué pasa? Todos están esperando para el brindis. Tu nueva esposa y su madre han decidido que yo no soy digna de ser parte de esta familia, le expliqué. Me han dado un gafete de empleada doméstica y me han dicho que la comida es solo para la familia de verdad. Alejandro miró a Mariana con incredulidad. ¿Es eso cierto? Mariana, acorralada, hizo lo único que sabía hacer cuando se sentía amenazada: atacar. Es mi boda. Tengo derecho a decidir quién es parte de mi familia y quién no. Ella siempre ha querido robarse toda la atención con sus historias de superación y su falsa humildad. Carlos dio un paso adelante, colocándose entre su hermana y yo. Mariana, discúlpate con mi esposa ahora mismo. ¿Disculparme? ¿Por qué? ¿Por decir la verdad? Todos en esta familia sabemos que te casaste con ella por lástima, Carlos. Después de lo que pasó con su padre, sentiste pena y... ¡Cállate! La voz de Carlos retumbó en el salón. Nunca lo había visto así, tan fuera de sí. No te atrevas a hablar de eso. Mi mente retrocedió instantáneamente a 3 años atrás, cuando mi padre sufrió un infarto mientras conducía su taxi. Carlos estaba en el auto, como pasajero. Mi padre logró detener el vehículo antes de perder el conocimiento, salvando la vida de Carlos. Pasó 2 semanas en terapia intensiva antes de recuperarse. Carlos visitó el hospital todos los días, y así fue como nuestra relación, que había comenzado como un simple flirteo de universidad, se convirtió en algo más profundo. ¿Por qué no, Carlos?, continuó Mariana imparable. Es la verdad. Te sentiste en deuda con su familia y confundiste gratitud con amor. Todos lo sabemos. Incluso mamá te lo ha dicho. Miré a Carlos, esperando que negara lo que su hermana estaba diciendo, pero en su rostro solo vi culpa. Y entonces lo supe. Todo había sido una mentira. Los te amo, las promesas, los planes para el futuro, todo basado en un sentimiento de deuda. ¿Es cierto?, le pregunté, mi voz apenas audible. Carlos no respondió de inmediato, y ese silencio fue más elocuente que cualquier palabra. Carlos, dime la verdad. ¿Te casaste conmigo por gratitud? ¿Por lo que hizo mi padre? Finalmente, tras lo que pareció una eternidad, habló. No, no fue solo por eso. Te quiero, Verónica, de verdad. ¿Me quieres? ¿No me amas? Las lágrimas ahora corrían libremente por mis mejillas. Claro que te amo, dijo, pero había duda en su voz. Es solo que todo pasó muy rápido, y sí, lo que hizo tu padre influyó, pero no pude escuchar más. Me quité el anillo de matrimonio y lo puse en su mano. Si alguna vez me amaste de verdad, no permitirías que tu familia me tratara así. La expresión de Carlos cambió de culpa a pánico. Verónica, no hagas esto. Podemos arreglarlo. ¿Qué vamos a arreglar, Carlos? ¿El hecho de que tu familia me desprecia? ¿O que te casaste conmigo por un sentido de obligación? Doña Mercedes, viendo que la situación se le escapaba de las manos, intentó una última jugada. Verónica, estás siendo irracional. Carlos te ha dado todo, una casa, comodidades, un apellido respetable. ¿Cómo puedes ser tan ingrata? Fue don Ernesto quien me sorprendió entonces. Basta, Mercedes. Has ido demasiado lejos esta vez. Su esposa lo miró como si le hubiera crecido una segunda cabeza. ¿Qué dices, Ernesto? Solo estoy defendiendo a nuestra familia. ¿Nuestra familia? La mujer que salvó mi negocio cuando estábamos al borde de la quiebra es parte de nuestra familia. Un silencio absoluto cayó sobre el grupo. Incluso los invitados más cercanos, que habían estado fingiendo no escuchar, se quedaron inmóviles. ¿De qué estás hablando, papá? La voz de Mariana rompió el silencio, con un tono mezcla de confusión e indignación. Don Ernesto me miró directamente. Por primera vez desde que lo conocí, vi algo parecido al respeto en sus ojos. Tu esposa, Carlos, ha estado trabajando en secreto en nuestras cuentas durante los últimos 8 meses,
Encontró irregularidades que nos estaban llevando a la ruina. Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. El trabajo que había hecho con las finanzas de la empresa Montero era algo que había mantenido en secreto incluso de Carlos, a petición de su padre. ¿Qué irregularidades?, preguntó Carlos visiblemente confundido. Tu primo Gustavo, el contador que tanto defendiste cuando necesitábamos reestructurar la empresa, ha estado desviando fondos durante años, respondió don Ernesto. Verónica lo descubrió cuando me ofreció revisar nuestros libros contables, después de escucharme preocupado por las finanzas una noche en casa. Carlos me miró, tan sorprendido que parecía no reconocerme. ¿Por qué no me dijiste nada? Tu padre me pidió discreción. Respondí con voz temblorosa. No quería crear conflictos familiares hasta tener pruebas sólidas. Las pruebas llegaron hace 3 días, continuó don Ernesto. Gracias a su meticuloso trabajo, pudimos documentar todo y presentarlo a las autoridades. Gustavo fue detenido esta mañana. Mariana parecía a punto de desmayarse. ¿Gustavo está preso? ¿El día de mi boda? Elegimos no decírtelo para no arruinar tu día, hija, explicó don Ernesto. Pero parece que ustedes mismas se han encargado de eso. Doña Mercedes había perdido todo color en el rostro. Ernesto, no creo que este sea el momento ni el lugar. ¿Y cuándo sería el momento, Mercedes? ¿Cuándo Verónica ya no esté en nuestras vidas porque tu prejuicio y el de Mariana la han alejado definitivamente? La revelación pareció sacudir a todos. Incluso Alejandro, el novio, miraba a Mariana como si la viera por primera vez. Pero ella no es como nosotros, balbuceó Mariana, aferrándose a su último argumento. Viene de otro mundo, tiene otras costumbres. ¿Qué costumbres, Mariana?, preguntó don Ernesto con dureza. ¿La honestidad? ¿La lealtad? ¿El trabajo duro? ¿Es eso lo que te molesta de ella? Carlos permanecía inmóvil, como si no pudiera procesar todo lo que estaba ocurriendo. Finalmente, se volvió hacia mí. Verónica, yo no sabía nada de esto. No necesitabas saberlo, le respondí. Ayudé a tu padre porque era lo correcto, no para ganarme su aprobación o la de tu familia. ¿Lo ves, Mercedes?, dijo don Ernesto. Mientras tú estabas preocupada por las apariencias y por mantener el estatus de la familia, Verónica estaba salvando el patrimonio que tanto te importa. Las palabras de don Ernesto calaron profundo en todos los presentes. Por primera vez, vi algo parecido a la vergüenza en el rostro de doña Mercedes. Alejandro, quien había permanecido mayormente en silencio, dio un paso adelante. Mariana, ¿sabías sobre esto? ¿Sobre el gafete? ¿Sobre ponerla en una mesa separada? Mariana, acorralada, intentó una última defensa. Es mi boda, Alejandro. Solo quería que todo fuera perfecto. ¿Y perfecto significa humillar a la esposa de tu hermano? ¿A la mujer que, según dice tu padre, salvó el negocio familiar? Alejandro negó con la cabeza, visiblemente decepcionado. No sé si conozco realmente a la mujer con la que acabo de casarme. Esas palabras fueron como un baldazo de agua fría para Mariana. Por primera vez, vi miedo en sus ojos. Miedo de perder a Alejandro. Miedo de que su perfecta fachada se desmoronara. Carlos finalmente pareció reaccionar. Tomó mi mano, intentando devolverme el anillo. Verónica, por favor, no tomes decisiones apresuradas. Podemos hablar de esto. Retiré mi mano. No hay nada que hablar, Carlos. Durante 2 años he intentado encajar en una familia que nunca me aceptó. He soportado comentarios velados, miradas de desprecio, insinuaciones sobre mis orígenes, y tú nunca me defendiste. Siempre encontrabas excusas para el comportamiento de tu madre y tu hermana. Eso no es justo, protestó Carlos. Siempre he estado de tu lado. No, Carlos, nunca lo has estado. Estar de mi lado significaría haberme defendido cuando tu madre me corregía en la mesa como si fuera una niña. Significaría haberle puesto límites a Mariana cuando me excluía de las reuniones familiares. Significaría haberme amado por quien soy, no por una deuda de gratitud. Don Ernesto se acercó y puso una mano en mi hombro. Verónica, entiendo cómo te sientes, pero te pido que no tomes decisiones irreversibles hoy. Todos estamos alterados. Miré a este hombre que, a pesar de su distancia inicial, había sido el único miembro de la familia Montero que me había tratado con genuino respeto. Lo siento, don Ernesto, pero ya tomé mi decisión. Comencé a caminar hacia la salida del salón, sintiendo todas las miradas sobre mí. Algunos invitados susurraban, otros observaban la escena con una mezcla de sorpresa y morbosa curiosidad. «Verónica, espera», gritó Carlos siguiéndome. Me alcanzó en el vestíbulo, lejos de los oídos de los invitados. «Por favor, no hagas esto»,
Te amo, de verdad te amo. Lo miré a los ojos, buscando la verdad en ellos. Carlos, si me amaras de verdad, no habría necesitado que tu padre revelara lo que hice para que finalmente me defendieras. Si me amaras, habrías puesto límites a tu familia desde el principio. Puedo cambiar, suplicó. Dame otra oportunidad. No se trata de cambiar, Carlos. Se trata de que nunca me viste como tu igual. Antes de continuar, permítanme hacer una observación. Esta es una historia original del canal TS Triálogos. Si la estás escuchando desde otro canal, significa que esta historia fue robada de nuestro canal. Si te gustó esta historia, suscríbete a TS Triálogos para ver las mejores historias. Para ti siempre fui la chica que debía estar agradecida por ser aceptada en la ilustre familia Montero. Carlos negó con la cabeza, desesperado. Eso no es cierto. Estás distorsionando todo por el enfado. ¿En serio? Entonces dime, ¿por qué nunca me defendiste cuando tu madre me corregía? ¿Por qué permitiste que tu hermana me excluyera sistemáticamente? ¿Por qué te callaste cuando hoy me trataron como a una empleada? No tenía respuestas, solo excusas. Es complicado, Verónica. Mi familia son personas difíciles. Y yo soy la persona que ya no va a soportarlo más, respondí, sintiendo una extraña calma. Adiós, Carlos. Salí del lujoso salón de eventos con la cabeza alta, ignorando los murmullos y las miradas curiosas que me seguían. El aire fresco de la noche me golpeó el rostro, mezclándose con las lágrimas que ya no podía contener. Busqué mi teléfono para llamar a un taxi, pero recordé que lo había dejado en la mesa donde me habían asignado, al fondo del salón, junto a los meseros. Verónica, la voz de don Ernesto me sobresaltó. Había salido tras de mí y ahora me ofrecía mi bolso y mi teléfono. Olvidaste esto. Gracias, dije, tomando mis pertenencias con manos temblorosas. Te llevaré a casa, ofreció. No era una pregunta. Su tono no admitía réplica. No es necesario. Puedo tomar un taxi. Insisto, dijo con firmeza. Además, hay algunas cosas que debes saber. Dudé, pero finalmente asentí. Don Ernesto hizo una señal a su chofer, quien inmediatamente trajo el auto. Durante los primeros minutos del trayecto, ninguno de los dos habló. Yo miraba por la ventana, viendo pasar las luces de la ciudad como en una película muda, intentando procesar todo lo que había ocurrido. ¿Sabes por qué Mercedes y Mariana te odian tanto?, preguntó finalmente don Ernesto, rompiendo el silencio. Lo miré sorprendida por la franqueza de su pregunta. ¿Porque vengo de una familia humilde? ¿Porque no tengo su educación o sus modales? Don Ernesto negó con la cabeza. Te odian porque les recuerdas lo que son en realidad, impostoras. No entiendo. Mercedes no nació en cuna de oro, como le gusta pretender. Su padre era un empleado de banca, y su madre costurera. Trabajaron duro para darle una educación en buenos colegios, pero nunca tuvieron dinero. Cuando la conocí, trabajaba como secretaria en una empresa de seguros. Esta revelación me dejó sin palabras. Doña Mercedes siempre hablaba de su linaje, de su educación exquisita, de las tradiciones familiares que se remontaban a generaciones. ¿Me está diciendo que ha inventado todo su pasado? No todo. Su familia era respetable, solo que no tenía el estatus social que ella anhela. Después de casarnos y cuando mi negocio empezó a prosperar, Mercedes reinventó su historia. Creó una versión de sí misma que encajaba mejor con nuestro nuevo estatus social. ¿Y usted se lo permitió? Don Ernesto suspiró profundamente. Al principio me pareció inofensivo. Estaba orgullosa de nuestros logros. Quería pertenecer a ese mundo. Pero con el tiempo, esa mentira se convirtió en su realidad. Y Mariana heredó no solo sus aires de grandeza, sino también su inseguridad. ¿Por qué me cuenta todo esto ahora?, pregunté, sin entender completamente sus motivos. Porque mereces saber la verdad, y porque me duele ver cómo la historia se repite. Mercedes se convirtió en lo que más temía. Una persona que juzga a otros por su origen, que desprecia a quienes le recuerdan de dónde viene realmente. El auto se detuvo frente a la casa que compartía con Carlos. Una casa que ahora parecía pertenecer a otra vida, a otra persona. Hay algo más que debes saber, dijo don Ernesto cuando el chofer abrió mi puerta. Carlos no se casó contigo por gratitud. Lo miré, escéptica. Es cierto que tu padre salvó su vida, y eso creó un vínculo entre ustedes. Pero te puedo asegurar que mi hijo te ama profundamente. El problema es que nunca ha tenido la fuerza para enfrentarse a su madre y a su hermana. Eso es casi peor, respondí. Un amor que no te defiende no es amor, don Ernesto. Tienes razón, admitió.
Y tal vez esto sea lo que Carlos necesita para convertirse finalmente en el hombre que debe ser. Ya es tarde para nosotros. Nunca se sabe, dijo con una sonrisa triste. Toma, esto es tuyo. Me entregó un sobre. ¿Qué es? El bono que la empresa te debe por haber descubierto el fraude de Gustavo. $50,000. Te los has ganado. Miré el sobre, incrédula. No puedo aceptarlo. No es un regalo, Verónica. Es una compensación profesional por un trabajo excepcional. De hecho, quiero ofrecerte un puesto permanente en la empresa, como directora financiera. Don Ernesto, acabo de dejar a su hijo. ¿Cómo podría trabajar en su empresa? Piénsalo. La oferta seguirá en pie, independientemente de lo que suceda entre tú y Carlos. Entré a la casa con el corazón pesado. Las paredes que antes me daban seguridad ahora parecían encerrarme. Fui directamente al dormitorio y saqué una maleta del armario. Empecé a llenarla con lo esencial: ropa, zapatos, algunos libros, mis documentos. No quería llevarme nada que me recordara a los Montero. El sonido de la puerta principal abriéndose me paralizó. Carlos había llegado. ¿Verónica? Su voz resonó en la casa vacía. ¿Estás aquí? No respondí, pero no tenía sentido esconderme. Cuando entró al dormitorio y vio la maleta sobre la cama, su rostro reflejó pánico. No puedes irte así, dijo, acercándose. Tenemos que hablar. Ya hablamos, Carlos. No hay nada más que decir. Sí hay mucho más, insistió. Lo que pasó hoy, lo que dijo Mariana sobre la gratitud. No es cierto. No me casé contigo por lo que hizo tu padre. ¿No? Entonces explícame por qué nunca me defendiste de tu familia. ¿Por qué permitiste que me trataran como a una intrusa durante 2 años? Carlos se sentó en la cama, hundiendo el rostro entre las manos. Porque soy un cobarde, admitió finalmente. Toda mi vida he intentado complacer a mi madre, a mi hermana. Tenía miedo de enfrentarlas, de decepcionarlas. ¿Y yo? ¿No te importaba decepcionarme a mí? Pensaba que entenderías, que tendrías paciencia. Mi padre siempre dice que eres la persona más comprensiva que ha conocido. Hay una diferencia entre ser comprensiva y ser una doormat, Carlos. Y ya me cansé de que todos me pisen. Me miró directamente a los ojos y vi dolor genuino en ellos. Te amo, Verónica. Te amo más que a nada en este mundo. Y me odio por no haberte defendido, por haberte fallado una y otra vez. ¿Sabes qué es lo peor? Dije, sintiendo cómo la rabia y el dolor se mezclaban en mi pecho. Que te creo. Creo que me amas a tu manera, pero tu amor no es suficiente. No cuando vienes con todo ese bagaje tóxico, con esa familia que nunca me aceptará. Puedo cambiar, suplicó. Hoy cuando te fuiste, cuando me devolviste el anillo, sentí que mi mundo se derrumbaba. Por primera vez entendí lo que estaba perdiendo. Las epifanías tardan demasiado en llegar, Carlos, respondí, cerrando finalmente la maleta. 2 años de humillaciones no se borran con un momento de claridad. Se levantó y se acercó a mí, tomando mis manos entre las suyas. Pude oler el leve aroma a whisky en su aliento. Seguramente había bebido para armarse de valor después de lo ocurrido en la boda. Dame una última oportunidad, Verónica. Una oportunidad real. Puedo demostrarte que he cambiado, que puedo ser el hombre que mereces. Retiré mis manos suavemente. Ya me has pedido muchas últimas oportunidades, Carlos. Cada vez que tu madre me insultaba veladamente, cada vez que tu hermana me excluía. Siempre prometías que hablarías con ellas, que las pondrías en su lugar. Nunca lo hiciste. Esta vez es diferente, insistió. Lo que pasó hoy fue demasiado. Cruzaron una línea que nunca debieron cruzar. ¿Y qué vas a hacer al respecto?, pregunté, genuinamente curiosa. Voy a cortar lazos con ellas si es necesario, respondió con una determinación que nunca le había visto. Mi madre, mi hermana, si no pueden respetarte, no tienen lugar en mi vida. Sus palabras me tomaron por sorpresa. Carlos siempre había sido un hijo y hermano devoto, incapaz de enfrentarse a su familia. Verlo dispuesto a cortar lazos por mí era algo que jamás hubiera imaginado. No quiero que rompas con tu familia por mí, Carlos, dije finalmente. Solo quería que me defendieras, que les pusieras límites, que les mostraras que yo era importante para ti. Lo sé ahora, dijo, y había un dolor genuino en su voz. Y lo haré, te lo prometo, pero necesito que confíes en mí una vez más. Estaba a punto de responder cuando sonó el timbre. Ambos nos miramos confundidos. ¿Esperas a alguien?, preguntó Carlos. Negué con la cabeza. Él fue a abrir la puerta mientras yo permanecía en el dormitorio, intentando ordenar mis pensamientos. Escuché voces en la entrada y luego pasos acercándose. Para mi absoluta sorpresa, doña Mercedes entró en la habitación.
Se había quitado parte de sus joyas y su rostro, normalmente impecable, mostraba señales de llanto. Nos miramos mutuamente en silencio, medidor, como dos combatientes evaluando sus fuerzas antes de la batalla final. «Verónica», dijo finalmente, su voz más suave de lo que nunca la había escuchado. «Necesito hablar contigo». Carlos intervino rápidamente. «Mamá, no creo que sea el momento». «Por favor, Carlos», lo interrumpió ella. «Esto es entre Verónica y yo». Miré a Carlos y asentí levemente. Él dudó, pero finalmente salió de la habitación, dejándonos solas. Doña Mercedes miró la maleta sobre la cama y suspiró. «Veo que has tomado una decisión». «Así es», respondí simplemente. Se acercó a la ventana, mirando hacia la noche. «Ernesto me contó lo que te dijo, sobre mi origen, sobre mí». «Mentira». No respondí. No había nada que pudiera decir que no sonara como una acusación o un juicio. ¿Sabes? Cuando conocí a Ernesto, era una simple secretaria, continuó. Él era brillante, ambicioso, pero venía de una familia acomodada. Sus padres nunca aprobaron nuestra relación. La historia empezaba a sonarme dolorosamente familiar. «Me trataron exactamente como yo te he tratado a ti», admitió, volviéndose para mirarme directamente. «Me humillaron, me hicieron sentir inferior, me excluyeron de reuniones familiares, me odiaron simplemente por no pertenecer a su mundo. ¿Y por eso decidió hacer lo mismo conmigo?», pregunté, incapaz de contener la amargura en mi voz. «No», respondió, y había vergüenza en sus ojos. «Lo hice porque cada vez que te miro, veo a la mujer que solía ser. Veo mi pasado, mis inseguridades, todo lo que he tratado de olvidar y enterrar, y lo odio». Sus palabras me golpearon con una fuerza inesperada. No era odio hacia mí, sino hacia su propio pasado, hacia la mujer que ella había sido. «Creé esta fantasía, esta Mercedes Montero de alta sociedad», continuó, «y con los años me convertí en ella. Olvidé quién era realmente, de dónde venía. Me convertí en lo que más despreciaba, una snob que juzga a otros por su origen». Se sentó en el borde de la cama, repentinamente pareciendo más anciana y frágil. «No espero que me perdones, Verónica. Lo que te hice hoy, lo que te he hecho durante años, es imperdonable. Solo quiero que sepas que no es por ti, nunca fue por ti». «¿Por qué me dice todo esto ahora?», pregunté. «Porque hoy, cuando te vi quitarte el anillo y devolverlo, vi el dolor en los ojos de mi hijo, el mismo dolor que vi en los ojos de Ernesto cuando sus padres intentaron separarnos, y entendí lo que estaba haciendo». Se levantó y se acercó a mí, manteniendo una distancia respetuosa. «No te pido que vuelvas con Carlos. No tengo derecho a pedirte nada. Solo quería que supieras la verdad». La miré, esta mujer que tanto daño me había causado, y por primera vez vi más allá de su fachada de perfección. Vi a una mujer insegura, atrapada en una mentira que ella misma había creado. «Gracias por su honestidad», dije finalmente. «Pero no cambia lo que pasó». «Lo sé», respondió con tristeza. «Solo espero que algún día, cuando el dolor sea menos intenso, puedas considerar perdonarnos, no por nosotros, sino por ti. El rencor consume, Verónica. Lo sé mejor que nadie». Con esas palabras, salió de la habitación, dejándome en un torbellino de emociones contradictorias. Minutos después, Carlos regresó. Me miró expectante, como un niño esperando un veredicto. «¿Qué te dijo?», preguntó. Le conté brevemente la conversación con su madre, omitiendo algunos detalles más personales. Carlos parecía genuinamente sorprendido. «Nunca la había visto así», confesó. «Tan vulnerable». «Las personas te sorprenden cuando menos lo esperas», respondí, sintiendo un cansancio profundo. «¿Esto cambia algo?», preguntó con una esperanza apenas contenida. Miré la maleta sobre la cama, el anillo que Carlos aún sostenía en su mano, y finalmente a él, el hombre que, a pesar de todo, aún amaba. «No lo sé», respondí honestamente. «No puedo tomar una decisión así en este momento. Necesito tiempo, espacio para pensar». Han pasado 6 meses desde aquella noche en que mi mundo se puso de cabeza. 6 meses de reflexión, de sanación y de redescubrimiento. La mañana después de la boda, tomé mi maleta y me fui a casa de mi mejor amiga, Laura. Necesitaba distancia, perspectiva. Carlos respetó mi decisión, aunque me enviaba mensajes diarios preguntando cómo estaba, recordándome que me amaba, pero sin presionarme para volver. 2 semanas después, acepté la oferta de don Ernesto para trabajar como directora financiera en la empresa Montero. Algunos podrían pensar que fue una decisión extraña considerando las circunstancias, pero fue lo más liberador que he hecho.
demostré mi valía no como la esposa de Carlos, sino como una profesional competente y respetada. La primera vez que coincidí con doña Mercedes en la empresa fue incómodo. Nos miramos desde lados opuestos del pasillo, ambas inseguras sobre cómo proceder. Finalmente, ella asintió levemente, un pequeño gesto de reconocimiento que, aunque mínimo, representaba un enorme cambio. Carlos y yo empezamos a vernos nuevamente 3 meses después. Primero cafés casuales, luego cenas. Hablamos mucho, sobre todo lo que había pasado, sobre lo que queríamos para el futuro. Vi un cambio real en él, una determinación y una fortaleza que no había mostrado antes. En cuanto a Mariana, me la encontré en el supermercado un mes atrás. Su matrimonio con Alejandro había durado exactamente 3 semanas. Me contó, con una humildad que nunca le había visto, que Alejandro no pudo superar lo que había presenciado en la boda. «Tenías razón», me dijo sorprendentemente. «Las apariencias no lo son todo. Ayer, Carlos me pidió matrimonio nuevamente. No con un anillo lujoso ni una cena en un restaurante caro, sino en el pequeño parque donde nos conocimos, con un simple anillo que había pertenecido a mi abuela. Le dije que sí. Esta vez no habrá una gran boda para impresionar a nadie. Solo nosotros, nuestros seres queridos más cercanos, y una promesa de respeto mutuo y apoyo incondicional. A veces pienso en aquel gafete que decía «empleada doméstica», en la humillación que sentí, y me doy cuenta de que fue el catalizador que necesitaba para encontrar mi voz, mi fuerza. Paradójicamente, ese intento de humillarme me llevó a descubrir mi verdadero valor. Nadie sabe qué nos depara el futuro. La relación con mi suegra sigue siendo complicada, pero hay un respeto nuevo entre nosotras, una comprensión mutua basada en verdades compartidas en lugar de apariencias. Y Carlos, mi Carlos, finalmente se ha convertido en el hombre que siempre supe que podía ser. A veces las peores experiencias nos llevan a los mejores lugares, y aunque el camino ha sido doloroso, no cambiaría nada de lo que me ha traído hasta aquí. Si llegaste hasta aquí y te gustó, no olvides dejar tu like y suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo nos motiva a traer más historias increíbles. Muchas gracias y que tengas un excelente día.